Bienvenida, abogada. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias a Dios y aquí esperando, como siempre, poderle dar información a la comunidad. Claro que sí, abogada. Abogada, hemos estado hablando de diversos temas, pero hay una frase o que escuchamos nuevamente muy corriente, muy comúnmente en el tema de inmigración, es la cancelación de una deportación. Específicamente, ¿a qué se refiere cancelar una deportación? Sí, es un trámite o una solicitud específica. Pareciera que fuera en forma genérica que le llamaríamos cancelar una deportación al solo hecho de parar una deportación, pero realmente no es así. La cancelación de deportación es una opción de defensa ante una deportación, así como lo es la figura del asilo. Es Ok. decir, de que tiene su propia aplicación, tiene sus propios requerimientos, su propia evidencia, y que una vez que es aprobada por un juez de inmigración, la persona obtiene su residencia. Ok. Es decir, que es un proceso de alguna manera totalmente separado, que no es algo así tan común y que de alguna manera tiene que ser totalmente bien preparado. Así es. Por ejemplo, la persona lo confunde mucho con la famosa ley de los 10 años. Ujú. El tener 10 años de presencia física dentro de los Estados Unidos es apenas uno de los requerimientos, Wendy, para este tipo de trámite. Aparte de este, está el tener la buena moral, es decir, que no puede ser una persona que tenga un récord criminal, ¿verdad?, bastante peligroso, y también requiere el vínculo con un ciudadano americano, sea esa persona un padre o un esposo o un hijo ciudadano americano menor de 21 años. Esto entre ciertos de los elementos que te estoy mencionando que hay que probar. Excelente, es decir, que hay que tener muy en cuenta justamente, creo que en un programa hablamos de la diferencia, que no existe un perdón por la ley de los 10 años, sino que prácticamente es parte del proceso como los requisitos, como lo que usted está hablando, el buen carácter moral y en tener todo eso que le agrega a poder adquirir un perdón. Es correcto, es correcto. Y si el juez aprueba el caso, el beneficio es la obtención de la residencia. Perfecto, o sea, la aplicación para la que se conoce como la Green Card. Correcto. Abogada, y en el tema de la residencia que justamente ahora tocamos, hay muchas personas que se están quejando por las demoras, que dicen que no han recibido ningún tipo ni de cita ni de notificación en su proceso de ajuste de estatus. ¿Cómo usted ve estos procesos? Así es, Wendy. Desafortunadamente, el Departamento de Inmigración está enfrentando un retraso, pero yo creo que de los más grandes que hemos tenido. No solo estamos sumando los cambios de gobierno que han habido, sino también la pandemia, como todos sabemos, y aparte el presupuesto económico, que ha sido uno de los argumentos que han ellos explicado, que no tienen suficiente para cubrir el personal y por consiguiente la cantidad de casos que son recibidos anualmente. De manera que la frustración en general. En mi caso particular, puedo decirte que estoy 50-50 estadísticamente hablando en cuanto a casos que han avanzado normal, dentro de lo que cabe con los meses de proceso normal, y el otro 50% que desafortunadamente ha sido estancado. Y cada vez que nosotros tratamos de obtener una respuesta de inmigración, es la misma: su caso está siendo procesado, tiene que esperar. Excelente, eso es muy importante dejarlo saber a nuestros oyentes de Cadena Azul. Giovanni. Abogada, ¿cómo está? Óigame, hoy me Muy hacía, bien. hasta me puse un traje nuevo porque dije, yo voy a estar ahí al lado de la abogada. Óigame, abogada, una Muchas pregunta. gracias, Giovanni. Disculpa que tuve un inconveniente. Abogado, una pregunta. Por ejemplo, una persona que viene como los venezolanos, que le han dado un estatus temporal, y esas personas, por ejemplo, quieren entrar a una universidad. ¿Hay algún tipo de ayuda o todavía las personas no pueden pedir nada de ayuda hasta que no tienen un caso terminado? Depende de la ayuda. Te Por, explico porque sí. diferentes programas, tanto a nivel de condado, estatal y federal, son los que van a determinar cuáles son esos requerimientos para que la persona sea elegible, Giovanni. Entonces, sabemos cuántos estados tiene Estados Unidos y estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, que California, uno de los estados
que acoge mucho al inmigrante. Claro. Y es por eso que escuchamos que allá se obtiene una licencia de conducir Correcto. versus aquí en Florida, que no pasa así tan fácilmente. Claro. De manera que así pasa con los programas de ayuda. Dependiendo de a cuál programa usted se está cogiendo, es que entonces va a poder ver los requerimientos de ese en particular y ver si es elegible o no. Ahora, recordemos que el TPS solamente es un estatus temporal, claro, que le da un permiso de trabajo. Ahora, si ese programa lo único que necesita es que trabaje legalmente y que tenga un ingreso bajo, por ejemplo, y con esa tabla que pone la ley califica, eso va a ser suficiente. Sí. ¿Okay? Pero hay otros programas que no, que lo dicen claramente, o es residente, o es ciudadano, o demuestra que está en un proceso ya para una residencia. Abogada, hemos tenido en las últimas 6 semanas 6 diferentes jueces que han estado aquí con nosotros en la parte criminal, en la parte civil, ven los casos de violencia doméstica, ven los casos de accidentes de DUI. La pregunta que le hemos hecho a ellos es que cuando una persona tiene un problema y se acepta la culpabilidad, tiene un problema más grande que es el problema migratorio. Ahora, el abogado que le va a trabajar a la persona es uno de la parte de defenderle la ley, pero luego tiene que buscar un abogado de inmigración, ¿verdad? O sea, para que le pueda asesorar y pueda estar al lado de él, o solo el mismo que le está llevando el caso de la defensa es la que le puede defender en la parte migratoria. La estrategia correcta, Giovanni, es que si la persona sabe que tiene un caso abierto en el área penal, claro, debe de inmediatamente asesorarse con el abogado de inmigración, porque cualquier estrategia que se dé en la parte penal podrá tal vez beneficiarlo por la parte penal, pero hundirlo, y lo tengo que decir así, es correcto, por la parte de inmigración, señores. Es correcto. Hay muchas veces, disculpa, hay muchas veces que escucho esta famosa historia. El abogado me dijo que me declarara culpable porque era mejor. Wow, y no se están dando cuenta que se están cerrando la puerta a una residencia en los Estados Unidos por semejante decisión. Es lo que hablábamos con... Perdón, sí, perdone, abogado. Perdón. Que por tanta defensa de abogados de inmigración, ahora se exige que en las cortes penales se le deja como un disclaimer, como una aclaración a la persona y le dice, usted entiende que al declararse culpable usted puede tener consecuencias en la ley migratoria. ¿Qué pasa? Aún diciéndoselo ahora, la persona todavía sigue diciendo sí, y no entiende. Es que la verdad es que no entiende. Yo no digo, pero ¿por qué digo que sí si usted no entendía? Y es lo que hablábamos con el juez Thomas Red Bull, que decía que él le aclaraba muchísimo antes, porque lo que usted está diciendo, que de repente la persona habla con su abogado y su abogado le dice, mira, no te va a pasar nada si tú aceptas la culpabilidad, pero a lo mejor la persona no es ni residente. Y entonces el problema es que está sujeto o está en probabilidades que puede tener una deportación. Y sobre todo cuando la persona tiene una felonía, que es un caso mayor de 1 año de estar de ir a la cárcel. Entonces hay muchas personas, abogadas, que no entienden la ley, y a mí me gustaría a todos nuestros radioescuchas de 1550 Cadena Azul, que en el dado caso que tengan algún problema, que le llamen por teléfono, que no duden en llamarle al 786-300-8117, abogada Noelia Ramos, que es la persona que te puede ayudar en cualquier tipo de problema. Y para cerrar algo, Giovanni, muy importante, escuchen a qué nivel se llega en este tipo de decisiones, que debo decir decisiones irresponsables. Claro. Que el abogado penal, no te voy a decir todos, pero muchos de ellos les hacen firmar un documento al cliente, donde le están diciendo que hasta te lo dijeron en español. Los hacen firmar con iniciales cada párrafo. ¿Y qué clase de defensa tú vas a tener después más adelante? No tú no puedes ni siquiera que no entendiste porque hasta en español se lo están poniendo. Entonces, señores,
lean, porque estamos hablando de su futuro y eso es muy delicado. Y si hay algo que usted no entiende, debe de buscar un asesoramiento. O antes, abogada, antes de firmar con el abogado que te está defendiendo el caso criminal, visitar las oficinas suyas para darle una orientación más correcta. Porque yo creo que hay personas que pueden tener un DUI, que es o dos DUI, y a lo mejor al aceptar, al no aceptarlo, al ver la forma legal, ¿no? Porque hay tanta, la manera, las leyes se hicieron, pero también hay forma de poder sobresalir o sobrepasar esto y trabajar en coordinación tanto con el abogado de migración como del abogado del área criminal. Yo creo que debería... Ha habido casos, Giovanni, que sí, para poder proceder con la petición de residencia se ha tenido que reabrir el caso penal, wow, demostrar el error procesal para que entonces o se reduzca la pena, por ejemplo, de un felony a un claro, misdemeanor, claro, que va a ser menos el daño, o totalmente obtener un dismiso. Claro. Entonces, pero a ese punto va a ser más tiempo, más dinero, más frustración y un camino más difícil para llegar a esa residencia. Abogada, de verdad que yo estoy orgulloso de poder manejar, o sea, de poder estar entre tantos talentos como es usted, como son todos esos jueces, como son todos estos abogados, la fiscal y todas esas personas que damos una información tan clara a nuestra comunidad y que estamos de la mano saliendo del fruto. O sea, como decía la juez en este momento que la teníamos, a la juez Gina, que decía la juez de que estos casos, ellos solo son para interpretar la ley. Y es tan importante como usted, una persona, al defender a cada uno de nosotros los inmigrantes. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por ser ese instrumento, Wendy, Giovanni, Marilyn, de que nosotros podamos llegar a esa comunidad. Sin ustedes no estuviera pasando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y abogada, esperamos verla pronto en los estudios que la extrañamos. Bueno, saludos a todos. Claro que sí. Bueno, y justamente cuando la abogada vuelva para acá, para los estudios, queremos tocar el tema que también es importante, Giovanni, quería comentar con ella, era el momento de la entrevista, que es un momento de los más abrumadores que existen, porque todos tenemos ese temor ante ese agente de inmigración que te está preguntando muchísimas cosas de las cuales tú tienes que estar preparada para contestar. Entonces, se comete el error muchas veces de presentarse a una entrevista de inmigración con, primero, solo, y segundo, sin tener toda esa documentación que de alguna manera te va a dar el refuerzo de lo que tú has tenido en tu caso, porque seamos claros, las personas que te van a entrevistar no leyeron tu caso 5 minutos antes, Wendy, de que tú tengas esa entrevista. Wendy, la diferencia de un juez de inmigración a un Red Bull, a una Gina, a un Esther, a un Denise, a una persona, diferentes jueces que hemos tenido acá. La diferencia es que los de migración son elegidos por el sistema, por la parte del sistema, pero cumplen la misma función, hacen el mismo procedimiento. Ahora, lo que decía hace un momento la juez Gina, que hay personas que se presentan solas. Correcto. Recuerda, ningún tipo de defensa. De ningún tipo de, acuérdate que el abogado no está pintado. El abogado, yo creo que una de las carreras, y si no me tomo aparte de la carrera de medicina o el estudio de capacitación de medicina, son una de las carreras más extensas. ¿Por qué? Porque la ley siempre está cambiando. Y entonces esa persona, el buen abogado y la buena representación, tiene que leer, tiene que tener toda la información correcta para poderte defender. Entonces, yo creo que aquellas personas, y desgraciadamente que vienen a esta nación y que no tienen la cultura de hacer una representación a través de un abogado, están en tremendo error. Muchos casos de migración se pierden, Wendy, y me voy a tomar la libertad de decirlo porque yo he hablado con muchos abogados que son de inmigración, que cuando ya buscan al abogado es cuando el caso lo tienen extremadamente perdido y buscan al abogado como que si fuera la defensa más grande. No, el abogado hay cosas que ya, como lo que está diciendo ella, que cuando tú te presentaste, tuviste un felony es un caso donde tienes una deuda con el gobierno o con la comunidad o con el sistema que te priva de la libertad
más de un año y un día ya es un felony. O un misdemeanor vendría siendo que cumplas menos de un año cualquier penalidad que tengas con el sistema. Entonces, cuando tú tienes un caso que es mayor de un año y un día, que es un felony, ya tú tienes problemas migratorios. Claro. Entonces, todo lo que firmaste y no tuviste la representación legal de una migración, entonces vas a tener un problema enorme y no te vas a poder defender solo. Y un abogado de inmigración no puede hacer magia. Entonces, tienes que ir de la mano. Y si hay abogados como los que han participado o con los que participamos nosotros, donde dicen que tu primera consulta es gratis para poder ver la magnitud del problema que tú tienes, no encuentro la razón por el cual no lo vayas a visitar. Llámalo, ponte de acuerdo con ellos, aquí en 1550 Cadena Azul. Y ahí justamente quiero agregar algo a eso, Giovanni, y es el valor que tiene que tener tu caso de inmigración. Muchísimas veces decimos, pero ¿por qué tan caro el abogado? El abogado me está cobrando 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 dólares, cualquier tipo de honorario que te esté cobrando, pero simplemente tienes que entender algo. Va a ser una persona que va a llevar tu caso de una manera correcta, te va a advertir los pros y los contras que tú tienes en tu defensa y asimismo va a ser un testigo de pronto de ese momento tan abrumador como es la entrevista con un agente de inmigración y va a servir de testigo de todo lo que pasó en esa entrevista para un futuro error que pueda haber cometido el agente en esa decisión sobre esa entrevista. Entonces yo creo que en el momento que estás pensando en que es muy caro o es muy económico el abogado, lo hago con una persona que no me cobra mucho, que me cobra $800, el abogado me está cobrando 3,000, ahí es cuando, esas son como las banderas rojas. Tiene que ver por qué una persona te está cobrando esta, si es una persona acreditada, si es una persona que está registrada en el bar de los abogados de aquí de la Florida, si es una persona que tiene determinados años de experiencia, y es cuando tú tienes que valorar. De pronto estás gastando en cosas que no te están dando el estatus migratorio o te está dando esa armonía o esa tranquilidad de tener un estatus migratorio en este país y estás juzgando el costo de los honorarios de una persona que te va a poder representar. La preparación, Wendy, la preparación que tiene un abogado. En el dado caso, estamos hablando, y cuál es la gran responsabilidad que nosotros tenemos al tener estos micrófonos en la mano, es el de traerle a personas que sean preparadas, que tú puedas decir, bueno, nosotros te estamos recomendando a Noelia Ramos porque va a hacer un trabajo contigo. Correcto. Y va a ser un buen trabajo. Y creo que eso es la oportunidad a la que nos da los micrófonos. De igual manera, Wendy, cuando traemos a estos jueces, que estos jueces lo que están es diciendo, nosotros estamos ahí por el pueblo y estamos para servirle al pueblo, claro, interpretando la ley. Entonces, eso es tan importante que nuestros radioescuchas en 1550 Cadena Azul tengan por experiencia que todas estas personas que vienen aquí con nosotros es para brindarle un servicio a ellos, a nuestra comunidad, a nosotros. Y que no duden el día que vamos a votar, Wendy, vamos a votar por personas que valen la pena, que son nuestra representación, que son pulcros, que son limpios al manejar la ley. Así es, bueno, y antes de irnos, hay una noticia que de alguna manera nos deja con mucha tristeza, ya que Estados Unidos habría